y lo vamos a hacer allá en el Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor. Entonces, allá en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, lo vamos a tener la palabra ahí. Lo vamos a leer los primeros 9 versículos de este capítulo, que es muy conocido, por cierto. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente. Entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, al cual 70, al cual a 30%. El que tiene oídos para oír, oiga. El verso 18 dice también la palabra: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad, por este privilegio que tú nos concedes de poder llegar ante tu presencia para alabar y glorificar tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que nos bendiga y que tu palabra profundice en nuestro corazón y que no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito con el cual o para el cual tú la envías. Señor, te suplico que nos ministre y que tu palabra alumbre nuestro entendimiento y podamos salir de aquí edificados, ministrados y con la palabra en nuestro corazón. Señor, permite que tu Espíritu Santo lleve esta palabra, que esta palabra llegue al corazón de todos los aquí presentes como los que están a la distancia a través de las redes que nos siguen, Señor. Bendiga a cada quien que oye esta palabra. Permita que esta palabra dé fruto y glorifique tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Y quiero hablar de esta palabra que hemos leído. Como dije, es muy conocida, por cierto, conocida como la parábola del sembrador. Yo quiero que la veamos bajo el tema
la semilla sembrada en la tierra de nuestro corazón. La semilla sembrada en la tierra de nuestro corazón. Imaginémonos un agricultor que va al campo con una bolsa llena de semillas preciosas, cada una de ellas cargada de potencia para una gran cosecha abundante. El agricultor, con mucho cuidado, esparce la semilla, pero no todas las semillas encuentran el mismo destino. Algunas caen en el suelo, otras en el suelo duro, otras entre espinos, otras en terrenos pedregosos, y solo una poca de esa parte de semilla cae en tierra fértil. Es esa prácticamente la imagen que el Señor Jesús pinta, dibuja a sus oyentes, y ellos eran conscientes de lo que les estaba hablando, porque era un ejemplo muy común en su tiempo y en los lugares donde la mayoría vivía. Estaban familiarizados con la siembra, con la preparación del terreno y todas estas cosas. Entonces el Señor trae esta parábola, pero no es solo una historia sobre la agricultura, cómo se siembra y cómo se recoge. Es un retrato de cómo la semilla, que es la palabra de Dios, la del reino de los cielos, es esparcida por todas partes, y cómo el hombre, de acuerdo a lo que es cada uno, recibe la palabra de Dios en el terreno de su corazón. Es decir, que aquí el Señor quiere ilustrar cómo hay factores y también terrenos diferentes donde cae la semilla y donde muy poco es que germina, porque solo una parte cae en corazones fértiles, creyentes, que reciben, que aceptan y que hacen de la palabra prácticamente la fortaleza y la guianza de su vida. En el mundo en que nos encontramos, nos ha tocado vivir, está lleno de distracciones, y hoy más que la tecnología ha avanzado, como todos sabemos, y a medida que pasa, usted ve ya, por ejemplo, otro factor mucho más grande que se está ya público es la inteligencia artificial y otras cosas que vendrán, que nos sorprenderán, y todo esto pues hace la vida un poco más fácil, pero también destruye, depende cómo se utilice. Estos medios van a destruir a mucha gente. Es decir, que vivimos en un mundo lleno de distracciones, de entretenimientos. Te mira que la mayoría de la gente hoy está más dedicada a ver el celular que a cualquier otra cosa. Amén, amado hermano. Entonces, ese mundo endurecido por tantas situaciones, malos testimonios y pruebas de diferente índole, diferentes predicadores, diferentes maestros, unos dicen una cosa, otros dicen la otra. Todo esto son distractores y cosas que hacen que el corazón de mucha gente se vuelva árido y se vuelva prácticamente endurecido, y que no quieran
recibir la palabra del Señor. Si usted puede ver allá en Isaías, el capítulo 55, el verso 11, este versículo dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, la palabra de Dios viene siempre con un propósito. Esta palabra, después de que la escuchamos, nos hace responsables ante Dios, porque seremos juzgados conforme a la palabra que hemos oído. Entonces, por eso también la necesidad de que la palabra se predique, la acepten o la rechacen, estén dispuestos a creerla como también a despreciarla. Pero su deber, mi deber como sembradores, es regar esa semilla por doquier. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Pero por supuesto, el fruto depende de la tierra donde cae. Depende de la tierra donde cae. Y aquí encontramos el primer terreno. La semilla cayó junto al camino. Y aquí el verso 18, 19 habla, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Ese es un factor determinante también. Entonces la semilla cae. Esa semilla que cae junto al camino representa un corazón endurecido, un corazón lleno de tinieblas, un corazón confundido e incapaz de recibir y de discernir que es la palabra que le da vida, que viene para salvarle y darle la oportunidad de que viva. Entonces, esa persona, debido a su condición, que está junto al camino, es decir, que está a la merced de escuchar todo cuanto quiera, está disponible o más cercano a donde puede ser arrebatada. Entonces dice que ese representa ese corazón endurecido e incapaz de recibir la palabra, porque el enemigo la arrebata rápidamente. ¿Cuál es el factor para que esa palabra sea arrebatada? Aquí está diciendo: porque no la entiende. Ahí está el caso. No entiende la palabra. Es decir, ha oído tantas cosas. Está lleno su corazón y su mente de tantas cosas y de tantos pensamientos y ocupaciones, que no entiende que es la palabra de Dios que llega a su corazón. Cree que es una palabra más, que es un mensaje más, que es una religión más, que es una filosofía más. Y eso hace que la persona, aunque la recibió, no la aprecie. Y ahí está el problema, porque el enemigo viene y arrebata, porque este suelo o su corazón es duro. ¿Por qué? Porque es como está junto al camino, ese terreno está pisoteado constantemente, frecuentemente por las personas que pasan. Entonces, por eso es tan fuerte que la semilla no puede penetrar, no puede de verdad quedarse ni germinar, y viene el malo y la arrebata. Usted ve que es un corazón endurecido, y podemos ver ejemplos como está en Éxodo capítulo 7, versículo 13 al 14. Allí encontramos a Faraón. A pesar de las señales de Dios, a pesar del poder de Dios en presencia de Faraón, ¿verdad? A pesar de toda esa palabra, de todo eso que le transmitió Moisés
su corazón dice allí que se endureció y la palabra no pudo echar raíces en el corazón de él. Se endureció, se levantó contra Dios, se opuso a Dios, cerró por completo su corazón, no permitió que la palabra, es decir, que toda la palabra que escuchó de parte de Moisés y Aarón, de todas las señales, milagros, extraordinarios milagros, señales, prodigios que conmovieron su vida, no fue suficiente para que su corazón se diera a entender también y a conocer y a rendirle culto al verdadero Dios. Fue arrebatada la palabra en este hombre por su orgullo, por su rebeldía. La palabra fue devorada como si hubieran venido aves y se hubieran llevado la semilla que estaba siendo sembrada en el corazón de Faraón. Ellos no creyeron, ellos cerraron el corazón. Eso habla de ese corazón endurecido por estar junto al camino. También en el capítulo 7 del libro de los Hechos encontramos cuando Esteban, un diácono, un hombre sencillo en la iglesia primitiva, comenzó a dar testimonio de lo que Dios había hecho con él, de lo que era el evangelio, de lo que era el poder del Cristo resucitado. Este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y comenzó a predicar. Pero usted mira en ese capítulo 7 del libro de los Hechos que el corazón de los fariseos, de los religiosos, estaba cerrado, incircunciso. Resistieron al Espíritu Santo y no le dieron cabida, endurecieron el corazón hasta apedrear a Esteban, y tuvo que morir por causa del evangelio, de la predicación, por la dureza del corazón de los religiosos que decían creer en Dios, servir a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Su corazón estaba lleno, saturado de religiosidad, estaba lleno de apariencia, estaba lleno de soberbia, de orgullo, y no permitieron que el evangelio del amor, el evangelio que cambia, que transforma, pudiera llegar a ellos, y más bien arremetieron contra el mensajero, contra el sembrador de la palabra del Señor. Eso es un corazón endurecido. También vemos otro ejemplo en Jeremías capítulo 5, el verso 3. Usted puede ver que el pueblo de Israel es descrito que tiene ojos, pero no ven, oídos, pero que no oyen, con corazones endurecidos que rechazan la corrección de Dios. Allí abiertamente este pueblo en el tiempo de Jeremías cerró su corazón, lo endureció y se hizo al margen de la palabra del Señor. Ellos dijeron abiertamente: no obedeceremos, no nos vamos a rendir, ni vamos a obedecer, ni vamos a seguir la dirección que viene a través de Jeremías el profeta. Más bien lo tenían como una persona no grata en su territorio, no grata para que les enseñara la palabra. Lo que les estaba enseñando y lo que les estaba diciendo era una advertencia. Claro, la palabra venía como una espada al corazón. La palabra venía y les revelaba su condición. Este hombre no callaba por temor o por cualquier cosa el mensaje,
sino que lo presentaba tal y conforme el Señor se lo había entregado. Esto le causó dolor, afrenta, menosprecio, cárcel. Tuvo que soportar una cantidad de cosas, pero él no dejó de dar la palabra del Señor, al punto que fue visto este hombre o este pueblo que tiene ojos pero no ven, oídos pero no oyen. Es decir, que están aparentemente atentos pero no lo están. Están aparentemente escuchando pero no lo están. Eso habla de esta gente que oye pero que no permite que la palabra llegue al corazón. Igualmente pasa hoy en día con muchas personas que asisten a las congregaciones, ¿verdad? Escuchan el mensaje tras mensaje, pero su corazón está cerrado. Algunos por resentimiento, otros por amargura, otros por orgullo, otros por incredulidad, otros porque han visto malos testimonios, porque quizás creyentes les han hecho daño. Ellos escuchan, pero salen del culto y olvidan el mensaje. Como dice Hebreos capítulo 4 del pueblo de Israel, pero no les aprovechó el haber oído la palabra, porque cuando la escucharon, la palabra no fue acompañada de fe. Y así hay mucha gente que viene a los templos, que viene a las congregaciones, que escucha mensaje tras mensaje, pero su corazón no cambia, siguen igual. No hay esa enmienda, no hay ese arrepentimiento, no hay, la palabra no los redarguye, porque su corazón está endurecido. Tienen a veces comezón de oír, y por eso ya muchos quieren oír lo que les conviene, no lo que realmente es una bendición para sus propias vidas y para salvación. Entonces, las distracciones del mundo, como ya dijimos, las redes sociales o las preocupaciones, actúan como esas aves que están robando la semilla. Hay personas que por aferrarse al resentimiento están rechazando la palabra que podría libertarlos, que podría sanarlos, que podría hacer que su corazón deje de estar duro y sea ablandado, que el Señor cambie ese corazón y ponga un corazón de carne, un corazón sensible, que quite ese corazón de piedra y venga un corazón sensible a la palabra del Señor. Lo segundo que podemos ver, la semilla en terreno pedregoso, habla de un corazón superficial. Amén. Es decir, la semilla en este terreno brota, según lo que dice aquí la palabra, rápidamente. Pero como no tiene profundidad, su raíz, porque está sobre piedra, solo quizás hay una pequeña cantidad de tierra, pero cuando requiere poder profundizar su raíz, está la piedra y no deja que la raíz profundice. Entonces se marchita cuando viene el sol y pega, calienta la piedra y entonces quema la raíz, se marchita. Y hay varios factores por qué la palabra se marchita, porque el sol viene a ser la que pone a prueba la palabra sembrada en el corazón. La palabra es la que mide qué tanta profundidad tiene. Usted mira que cada terreno tiene
sus particularidades. Tiene varios detalles que estamos mirando. Gloria al Señor. Usted puede ver que este corazón o esta persona que tiene esa clase de terreno recibe la palabra y lo hace con entusiasmo. Usted mira personas oír el evangelio con mucho entusiasmo, con mucha disposición, con mucho gozo, con mucho deseo de que le enseñen más, pero al poco tiempo detesta la palabra, ya no quiere, se vuelve atrás. Algo ocurrió, y es que no había profundidad, y el sol de la prueba, ¿verdad?, puso en evidencia que este entusiasmo no era más que eso, pero que su corazón era superficial, y esto, como es tan superficial, le lleva a no resistir las dificultades que vienen por causa del evangelio. Hermanos y amigos, los creyentes ya sabemos que el evangelio es la salvación, es vida eterna, es ese pasto abundante que el Señor nos da, es el que nos enseña el camino hacia el Señor. Sin Él no podemos ser salvos. Pero también sabemos nosotros que el evangelio también viene con pruebas, viene con dificultades, viene con ataques, viene con cosas que nos van a poner a prueba. Y usted encuentra en Marcos el capítulo 10, verso 17, el versículo 20, hasta el versículo 22. Allí encontramos a un joven rico con mucho entusiasmo, con mucho deseo, y se acercó a Jesús buscando la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer para tener la vida eterna? Eso todos ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero aquí lo que quiero resaltar de él es ese deseo, ese entusiasmo de ser salvo, de querer la vida eterna. Y eso el Señor no lo reprochó, el Señor lo aceptó, el Señor lo vio bien. Él ve bien que todo el mundo se interese, que quiera ser salvo, que quiera buscar a Dios. Eso es lo que Él desea. Pero entonces le pregunta: ¿los mandamientos sabe? Y Él le dice: sí, todos ellos los he aprendido, los tengo desde mi juventud. Se dice que un niño a los 7 años, la mayoría ya conocían casi de memoria todo lo que era el libro de la ley. Sus padres se encargaban, su madre, de enseñarle diariamente, a repetirle la palabra, de modo que, y sobre todo los mandamientos, los sabían al derecho y al revés. Ellos a los 7 años ya sabían el contenido de cada mandamiento. Y es lo que Él dice: los conozco desde mi niñez, desde mi juventud, o sea, hace mucho tiempo. Y Él creía guardarlos, porque a veces decimos nosotros: bueno, yo no mato, yo no robo, yo no codicio la mujer ajena, yo no hago esto, no hago lo otro. Pero nos dejamos a un lado lo principal del evangelio y de la ley de Dios, y es el primer mandamiento, que se resume en uno. Todos los demás se resumen en uno: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que posee, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a veces pensamos
que como no matamos, como no robamos, como no hacemos esos pecados que tristemente la religión le enseñó que eran los mortales y que los otros eran los veniales. ¿Verdad que sí? Entonces usted cree todavía eso, pero todo pecado es pecado. La mentira es mentira, así sea grande o pequeña. Y así sucesivamente. El adulterio no es solamente ir al hecho. La Biblia, el Señor presentó algo más fuerte. El que mira a una mujer y la codicia, ya con ella ha adulterado. Entonces hay cosas más fuertes que a veces pasamos por alto. Por ejemplo, el no perdonar, el no amar a nuestro hermano, el despreciar al prójimo, despreciar al hermano. Todo eso, a veces pensamos que eso no aplica, que somos santos, que vivimos una vida. Y usted mira la mayoría de la gente aborreciendo, hablando mal, atacando, criticando, murmurando, levantando falsos testimonios, pero ellos oran a Dios, levantan sus manos y caminan como si estuvieran bien delante de Dios, pero están dejando lo principal del evangelio para no guardarlo. Y eso es lo que aquí podemos ver en este caso que está hablándonos la palabra del Señor en Marcos el capítulo 10, donde este hombre viene al Señor y le dice: maestro bueno. Y entonces él le dice: bueno, no hay sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabe: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraude, no digas falso testimonio, no defraude, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando su cruz. Pero la Biblia, el verso 22 dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, que este hombre vino con mucho entusiasmo, llamó al Señor bueno, lo reconoció, quería ser salvo, quería disfrutar de la vida eterna, pero cuando se le puso la palabra y se le llevó a algo que él no hacía, y era compadecerse de los pobres, de los necesitados, tener ese afecto por los demás. Era una persona que solo pensaba en sí mismo, no en los demás. Cuando se le dice: ve y reparte eso que tiene a los pobres, y ven y sígueme, hasta ahí llegó el entusiasmo, hasta ahí llegó el gozo, el deseo de ir al Señor. Esa fue ese sol que vino sobre esa semilla, y como no tenía profundidad, porque su corazón, o su fe mejor, su fe era superficial, se secó y se fue triste. Es decir, abandonó el camino del Señor, no siguió la dirección de Dios, no aceptó la palabra. Gloria al Señor. Entonces es lo que el Señor le pide: dejar cosas que él amaba. Y como no quiso dejar cosas que él amaba, se fue triste, mostrando una fe sin raíces, sin profundidad, incapaz de soportar el costo del discipulado. ¿Cuánta gente
no han querido desprenderse de algo que ellos aman, que ellos prefieren. Hay cosas que, increíble, pero hay hermanas, hermanos que tienen pecados ocultos que son favoritos, que mantienen, que alimentan, que nutren, y que aunque viene la palabra y saben que eso no los deja prosperar, que eso no los deja avanzar, que eso no les deja una vida libre, ni siquiera cómo orar a Dios con libertad, mucho menos cómo alabar y cómo adorar a Dios, porque siempre viene esa palabra y le redarguye y le quita ese gozo y eso que aparenta tener, y vive en una vida de lamento, de decadencia, de merma espiritual. ¿Por qué? Porque hay cosas que ama más que a Dios, que ama más que la palabra, que ama más que el evangelio, y no quiere soltar, no quiere soportar el costo de una vida de santidad, de una vida de obediencia, de una vida rendida al Señor. Quiere vivir el evangelio a su manera. Y por eso hay gente que busca la iglesia de su preferencia, donde le permitan ser lo que quiere ser, pero que le digan que va rumbo a la vida eterna. Eso es lo que pasa, amado hermano. En el capítulo 6 de Juan, usted va a encontrar en el versículo 66, donde el Señor deja ver esto. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Es decir, mire, aquí estamos mirando que mucha gente venía, buscaba al Señor por los peces, por los panes, por la comida, por el bienestar, por la sanidad, por la bendición. Usted mira mucha gente que quiere que Dios lo bendiga, que el Dios le dé sanidad, buscan la sanidad, buscan que se les resuelva el problema familiar, buscan que se les resuelva el problema económico, buscan que se les resuelva una cantidad de cosas, y quieren esa bendición, y Dios quiere darla. Pero que no le hablen de arrepentimiento, que no le hablen de entrega, que no le hablen de abandonar prácticas y cosas que no están dispuestos a abandonar. Y cuando el Señor les presentó la palabra, y ellos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá obedecer? El Señor no nos ha puesto cargas que nosotros no podemos. Los mandamientos del Señor no son gravosos. Tenemos la gracia del Espíritu Santo. Tenemos esa fuerza que nos ayuda, que nos impulsa. Sí podemos, con la ayuda de Dios. Entonces, usted puede ver que esta gente ya no se reunía. Volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no querían estar con él, porque querían solo los peces y los panes, solo la bendición material. Amén. Pero no el arrepentimiento, no la obediencia, no el sometimiento a Dios. Entonces el Señor le pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros?
porque como había murmuración entre ellos, usted ve que hay siempre gente que murmura y que dice, pero es que, ¿cómo le pareció el mensaje? ¿Cómo esto? Esto es muy duro, yo creo que esto no es así, no necesitamos tanto llegar hasta esto, no sé qué. Yo creo que nos podemos ser salvos aquí, porque yo he oído, yo allí en tal parte, allí en fulano de tal, yo soy amigo de fulano y me dicen que eso no es necesario. El Señor le dice a Pedro, ¿quieren ustedes también irse con ellos? Pedro, bajo la influencia del Espíritu Santo, respondió y dijo, ¿a quién iremos? O sea, ¿a dónde vamos a encontrar la verdad? ¿Dónde vamos a encontrar la verdad que nos liberta? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo Cristo es la verdad. Y solo Cristo puede libertar. No hay libertad fuera de Cristo. Entonces Él dice, solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Y dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, está diciéndole, ¿a quién vamos si afuera no hay? Solo tú tienes lo que nuestro corazón necesita. En otras palabras está diciendo, no, afuera no hay nada. El hombre no puede dar la solución. Gloria al Señor. Entonces podemos ver cómo el corazón de ellos, de muchos, era fácil. Seguían por un tiempo, eran entusiastas por un tiempo, mostraban cierto gozo y cierto regocijo por un tiempo, pero luego se fue apagando porque no tenían profundidad, no tenían raíces. Usted encuentra también allá en Números el capítulo 14. Vamos a encontrar, por ejemplo, en el verso 20, que los israelitas inicialmente, después de haber salido de Egipto, iban felices y contentos, se alegraron al oír la promesa de la tierra prometida, porque se les había dicho que era una tierra fértil, una tierra que fluía leche y miel, es decir, una tierra próspera, y que iban a tener casas que ellos no habían construido, y iban a tener viñas y olivares que ellos no habían sembrado, y iban a tener una cantidad de cosas que ellos no habían invertido. Y eso les llamaba la atención al pueblo, eso los motivaba. Y cuando oyeron estas promesas, qué alegría, qué entusiasmo. Gloria al Señor, amén. Pero luego viene la escogencia de unos cuantos para que vayan 12 a espiar la tierra, a darse cuenta de la tierra que iban a poseer, y vienen trayendo un mensaje aparentemente, inicialmente era bueno, que la tierra era de verdad fructífera. Trajeron un racimo de uvas, trajeron algunas cosas para enseñar, para mostrar y decir, eso es verdad, pero hay esa bendición, la tierra es así, pero también hay gigantes. Y a nuestro parecer nosotros éramos como langostas delante de ellos. Ahí está el problema. Entonces usted ve que este pueblo estaba contento porque iban a la tierra prometida, pero cuando enfrentaron los informes de los espías sobre gigantes, su fe se desvaneció. Su fe claudicó. Amén. ¿Por qué? Porque este pueblo era superficial de fe, superficial de corazón. No tenían raíces profundas
en la confianza en Dios. Y como no tenían suficiente confianza en Dios, murmuraron, se enojaron, se levantaron, se rebelaron y hablaron contra Moisés y hablaron contra Dios. Porque ellos querían la bendición, pero no querían pagar el precio. ¿Por qué no querían pagar el precio? Porque su fe era superficial. ¿Por qué? Mucha gente, cualquier cosa le debilita, cualquier cosa le desanima, cualquier cosa le desmotiva, sea porque alguien le habló algo que no era, cualquier crítica, cualquier situación, hasta ahí llega el gozo. Si están sirviendo, sueltan lo que están sirviendo, porque creen que están sirviendo por una recompensa humana, por una honra, pero no están dispuestos a servir a Dios cueste lo que cueste, porque no hay profundidad, no hay raíces. Su fe es superficial y por eso ellos quisieron volver a Egipto, mostrando que su corazón era pedregoso, que su corazón estaba lleno de piedras, que le estaba estorbando creer en el verdadero Dios. Qué tremendo, hermano. Mire usted el pueblo en el día de hoy también. Cuando alguien le dice, viene esto para usted, o usted no ve que a mucha gente le gusta que le profeticen y que le digan, viene una bendición. Y le hablan de prosperidad y le hablan de una cantidad de cosas que yo te voy a llevar ya para allá, lo voy a poner al lado de una estrella arriba. Uy, qué alegría, qué alegría. Pero cuando les toca, ¿verdad?, empezar, y es aquí en la tierra, y con limitaciones y con problemas y con desprecios, entonces dice, esto no fue lo que Dios me prometió. Amén. Quieren la gloria, la corona, pero no las espinas. Y el Señor aceptó la corona con espinas, ¿cierto que sí? Pero nosotros queremos la corona, pero sin espinas. Gloria al Señor. Entonces, este pueblo, aparentemente, con tanto ánimo, con tanto entusiasmo, con tanto empuje, con tanta bendición, iban por ese camino cantando. Pues aparentemente, mucho entusiasmo, mucho gozo, mucha fe. Pero ¿qué? Era solo eso, algo superficial. No había raíces profundas. Mucha gente en el día de hoy está así. Su fe es superficial. Están viniendo porque otro los trajo, porque otro le ayuda, porque otro le abraza, porque otro le da palmaditas en el hombro. Pero si se le dejara de dar esas palmaditas, tal vez no volvería. Porque su fe está basada en esas cosas, en esas amistades, en ese paternalismo de algunos que le brindan. Hay una cantidad de detalles, hermano, por qué la mayoría de la gente no permanece. ¿Por qué hoy están y mañana no? Por lo superficial de su corazón. Aquí lo dice, la semilla que cayó entre piedras. El terreno era pedregoso y esa fue la causa. Hay otro versículo que usted encuentra allá en Jueces, el capítulo 2, el versículo 10 y 11. Nos muestra una generación
que se levanta, moderna, una generación posterior a Josué. Y ese es el problema de muchas iglesias y de muchas denominaciones, que llegan a esa etapa que vivió Israel después de la muerte de Josué y los que estaban contemporáneos a Josué. Murió esa generación, se levantó una generación, ahí lo dice, que no conocía a Jehová, y fueron y se inclinaron a adorar ídolos. ¿Por qué las misiones y las iglesias y la gente cambia? Porque se está levantando una nueva generación sin principios, sin una rendición y sin una entrega. Se está levantando una generación que no le ha tocado pagar el precio. El Señor le dijo a los discípulos que a ellos les había tocado venir a recoger la cosecha de otros que habían sembrado. O sea, ellos vinieron a recibir, y eso es lo que hace mucha gente. Pero no es que no haya alguien anterior a ellos que pagaron un precio, sino en la superficialidad del corazón de la gente que se levanta en ese tiempo una generación nueva, una generación sin una vida rendida a Dios, una generación sin amar la sana doctrina, sin amar lo que otros amaron y mantener lo que otros mantuvieron. Entonces se levantan y ya traen nuevas ideas y contaminan, permean la iglesia del Señor con cantidad de cosas. Usted mira cómo muchos padres cambian de los fundamentos cuando sus hijos comienzan en la etapa de la adolescencia o ya de la juventud a opinar en su casa y a permitir los padres que sus hijos introduzcan nuevas cosas, nuevas modalidades en su casa, y ellos creen que el hijo tiene la razón y que por no llevarle la contraria y que para que no se sienta mal y que para que no sienta que yo soy un anticuado, lo voy a dejar que haga lo que quiera. Y usted puede ver gente que antes no aceptaba cosas, hoy las están aceptando. Porque se levantó una generación que no conoce a Dios. Amén. Hoy las iglesias están llenas de mundo, llenas de modas, parecen pasarelas. Iglesias con... Usted mira todo eso de los conciertos y todas esas cosas de cantantes que van a exhibirse, y a la gente le gusta, a la juventud le gusta eso, porque lo entretiene. Pero esa gente no le ministra, esa gente no lo confronta con la palabra, ni siquiera con lo que cantan, porque ellos no son gente de altar. Pero a usted le gusta, porque su fe es superficial, porque no tiene una experiencia transformadora en su corazón. No se quede por la orilla, hermana, hermano. No se quede, vaya mar adentro. Vaya mar hacia adentro en el Evangelio. Camine hacia la profundidad. Escudriñe la Escritura, porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Señor. Comamos la palabra. Profundicemos, busquemos a Dios en oración, en adoración, en estudio. Amemos la vida de altar, la vida de santidad. Y verá que a medida que usted se fundamenta en la palabra, no dejará que su vida
se desvanezca, se la lleve la corriente, la lleve las ofertas que le puede brindar el mundo, porque lo que busca la gente es estar en el evangelio, pero un evangelio fácil, donde no hay demanda, donde no hay exigencia, donde todo mundo puede hacer lo que quiera. Eso es lo que busca mucha gente. Y aquí encontramos que se levantó una generación posterior a Josué que olvidó rápidamente la palabra de Dios. Cayeron en la idolatría, volvieron su corazón hacia el camino de la idolatría. ¿Por qué? Porque estaban sin profundidad. Amén. Usted mira mucha gente, el creyente y sobre todo muchos jóvenes y hasta adultos que se emocionan en un retiro espiritual. Y en ese retiro espiritual prometen seguir a Cristo con todo su corazón. Yo he visto muchos jóvenes que se van de rodillas al piso y lloran y prometen. Pero esa promesa y ese entusiasmo no les dura sino 8 días, una semana, 15 días. Y vuelven al relajo. Vuelven a lo mismo, a hacer lo mismo que estaban haciendo. Y los ve usted fríos, indiferentes. Y los ve usted perfilados con unas maneras raras. Como identificándose por allá con la gente que no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen profundidad en la palabra del Señor. Amén. Ese joven, esa persona cede y vuelve a la rutina ante la presión de los amigos, de las amistades, en el colegio, en la universidad o aún dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia no todo el que dice ser es. Y dentro del la misma juventud hay gente descarriada y gente dañada. Y gente que está a la cacería de la carne. Y si usted no tiene un compromiso real, y si la palabra no corre profundamente y no tiene raíces profundas, la presión, las invitaciones, los embelecos le sacan y lo vuelven a la rutina. Gloria al Señor. Amén. Así que hay mucha gente que comienza con mucho fervor y que muestra en determinado momento. Miraba yo alguna iglesia en estos días y le preguntaba yo al pastor, ¿por qué hace tanta actividad? ¿Por qué lleva al uno? ¿Por qué lleva al otro? ¿Por qué trae gente famosa? Dice, hermano, es la manera de mantener la iglesia. Entonces yo decía, para mí, qué triste. Mantengo una congregación entusiasmada, pero no con profundidad en la escritura. Entonces, ese entusiasmo ante la presión, ante la crítica, ante el bullying de la gente, se apaga como se apaga una planta que no tiene raíz profunda. Se seca. Y por eso usted ve a muchos volver atrás, a muchos que ya no quieren. ¿Por qué? Porque están contaminados. Muchos jóvenes, adolescentes, mirando pornografía, son adictos, esclavos. ¿Con qué libertad pueden venir a adorar a Dios si es que usted está corrompido? Si es que usted está más que contaminado. Usted no puede alabar a Dios. Usted no tiene libertad para adorar a Dios.
Hay que ser libre para poder adorar a Dios. Hay que ser libre para poder servir a Dios. Y hay que ser libre para mantenernos firmes ante la tentación y ante la presión que otros ejercen contra nuestra vida. Gloria al Señor. El tercer terreno es un corazón dividido. Dirá, bueno, pero yo no vi que dijera dividido, pero sí habla de la semilla entre espinos. Y eso significa un corazón dividido. ¿Por qué? Porque la semilla que cae entre espinos representa un corazón dividido, donde las presiones, preocupaciones del mundo, el amor a las riquezas y a las amistades ahogan la palabra. Este terreno está lleno de competidores que sofocan la semilla antes de que dé fruto. Dice la semilla, las espinas, dice aquí claramente que ahogan la palabra, ahogan la semilla. Eso es lo que podemos ver por la palabra del Señor. Dice el verso 22, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, se hace inútil. Eso es. En Oseas capítulo 10, verso 2, el pueblo tenía un corazón dividido. El profeta de parte de Dios dice, el verso 2, está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 21. Elías le pregunta al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, pero si Jehová es Dios, sírvanle. Porque no se puede estar en dos aguas. También la palabra en Mateo 6, 24, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y al placer mundanal. Entonces, cuando uno está en esa condición, es porque su terreno está lleno de espinos, está lleno de preocupaciones. Hay otros competidores compitiendo por su espacio, por su corazón, por llamar la atención, porque le dedique el tiempo. Hay otros competidores y esos son los espinos, que no producen nada. Eso es espino. Son cardos, son cosas que realmente no pueden dar fruto para vida eterna. Pero la persona que el terreno está entre espinos, está ahí en una condición tremenda. En primer libro de los Reyes, el capítulo 11, el verso 4 al 6, encontramos a Salomón. Salomón, a pesar de tener el privilegio, inmenso privilegio, de que Dios se le había aparecido 2 veces, gloria al Señor, permitió que su corazón se dividiera, amén, en varias partes. Por ejemplo, el amor a las mujeres extranjeras. Eso fue una parte. El amor a sus dioses. Y tercero, el amor a las riquezas. Y puso carga pesada al pueblo para poder sostener todo el derroche de maldad que tenía en su corazón.
Su corazón dice que ya no fue firme ni fiel como al principio. Habla de que la semilla dio fruto al principio, pero los afanes, la popularidad, las riquezas, las mujeres desviaron su corazón. Dejó a la fuente de agua viva y se fue a cavar cisternas rotas que no retenían agua. Su corazón estaba ahogado por los espinos. Su corazón estaba dividido. Terminó sumergido en la idolatría. Y usted mira cómo llevó al pueblo también a una decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque amó más las cosas del mundo. También pudiéramos traer el ejemplo de Lucas capítulo 10, verso 40 al 42, donde encontramos a Marta, muy entretenida, muy entusiasmada en los quehaceres de la vida, atareada con muchos quehaceres. Es un problema, hermano. Eso equivale a muchos espinos, a muchos compromisos. Termina siendo infiel a alguno. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a una cosa y a la vez hacer fiel a la otra. No. Esta mujer estaba atareada con muchos quehaceres. Su preocupación aparentemente era buena, pero no dejaba de ser material. No dejaba de ser de este mundo, de ser algo pasajero. Dedicarle la vida solo a lo pasajero, solo al trabajo, solo al estudio. Eso es bueno, el trabajar. Es bueno prepararse, tener una carrera. Todo eso es bueno. Pero no puede dedicarle la vida a eso. Tiene que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que venga contra ese principio de buscar primeramente a Dios, no es de Dios. No es bueno, porque me distrae, me cansa, me trae estrés, me quita el tiempo para orar, para buscar a Dios, para asistir al templo, para ir a predicar el evangelio a otras personas. Me mantiene cansado, agotado. Y eso era lo que le pasaba a Marta. Estaba distraída con los quehaceres y evitó, por todo lo que estuvo en su fuerza, en ella, de sentarse como María a oír la enseñanza del maestro. El Señor estaba ahí en su casa. Había venido a visitarles, había venido a ministrarles, había venido a enseñarles, había venido a traerles la bendición. Pero esta mujer prefirió ocuparse en los quehaceres antes que sentarse a oír de la palabra de Dios. Y entonces vio mal visto a María, porque ella sí se había sentado a los pies del maestro y le dice: maestro, ¿no se da cuenta que mi hermana me ha dejado a mí con todos los quehaceres sola? Dile que se levante, que me ayuden. ¿Qué era lo que pretendía? Que dejaran al Señor solo, que se quedara ahí solo, porque ellas no tenían tiempo, porque ellas estaban ocupadas, porque había una tarea que sacar, porque había un propósito que según ella era prioritario. Y el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con tantas cosas, solo una cosa es necesaria en la vida, y María ha escogido esta buena parte.
Hermanos, hay que buscar primeramente a Dios. No nos podemos dedicar solo a lo material. No nos podemos enajenar la vida solo en las cosas materiales. El tiempo se va. La vida se va. ¿Y con qué nos presentaremos ante el Señor el día que el Señor nos llame? Allá no estará papá, ni mamá, ni nadie. Allá estaremos cada uno. Y entonces, ¿qué vamos a presentar? ¿El trabajo material? Como dicen, es que tengo una mujer y unos hijos. Tengo que esto, tengo que lo otro, mi pecado es trabajar. Es que esas son cosas que usted mismo o yo nos echamos encima. Y muchos de nosotros, si usted está en esa tarea, primero conocieron mucha gente al Señor, que esa obligación que gratuitamente se echó encima. Y ahora no puede hacer nada para Dios porque está ocupado, está ocupado. Entonces, ¿qué tiempo le quiere dedicar a Dios? Amén. Hay muchos espinos en su corazón que están ahogando esa palabra, hermano, esa palabra que ha sido sembrada. Gloria al Señor. Entonces, hay muchos cristianos que quiere vivir, pero también disfrutar del materialismo, de todo lo que el mundo le ofrece. Su fe se marchita entre espinas de un horario abochornado o con deseos de estatus social. Su fe se está ahogando, hermana. Su fe se está ahogando, hermano. Entretenido en tantas cosas que a la postre no pueden ayudarle en la vida eterna. Ha descuidado tal vez, o estamos descuidando tal vez, lo más importante, que es el reino de Dios y su justicia. Por último, podemos ver un corazón o una semilla en tierra fértil, es decir, un corazón fecundo, un corazón preparado, un corazón que está dispuesto a producir para Dios una gran cosecha, que es dócil a la voz de Dios, que quiere producir no solamente a 30 o a 60, sino que quiere producir a 100 por uno, como lo dice este versículo 23 de la palabra del Señor y siguientes. Gloria al Señor, amén. También podemos ver que en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 41 y 42, el día de Pentecostés, el apóstol se levantó, se puso en pie y predicó. Y 3,000 personas creyeron en ese Señor resucitado. Vino el Pentecostés sobre ellos. Recibieron la palabra, pero no fue un solo entusiasmo. Después vinieron otros 5,000. Y la palabra allí en esos versículos que le di, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Usted mira, esa palabra cayó en tierra fértil. Esa palabra cayó en corazones preparados. Esa palabra creyó y esta iglesia, esta gente perseveró. Se congregaban, la iglesia crecía. Usted lea el libro de los Hechos, sobre todo esos primeros capítulos, y usted se va a dar cuenta lo que era la iglesia.
¿Por qué? Porque esta iglesia no solamente oyó, sino que echó raíces profundas, dio fruto, comenzaron a predicar el evangelio y la persecución no fue capaz de destruir la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque había caído en corazones tierra blanda, preparada. Amén, amado hermano. Hoy Dios nos manda a arar el corazón con el arrepentimiento, con el volverse a Dios, con el reconocer su condición y decirle: Señor, prepara mi corazón y vengo yo a recibir tu palabra con fe. Yo quiero no pasarme la vida en esta condición. Yo quiero dar fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Quiero llevar el evangelio. Quiero permanecer, quiero ser salvo. Usted encuentra que, por ejemplo, en el capítulo 8 de Hechos, verso 26 al 38, encontramos al eunuco etíope que escuchó la palabra, la explicación de Felipe y creyó de todo corazón y le dijo a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Cuando vio agua. Y Felipe le dijo: si cree de todo corazón que Jesucristo es el Señor. Y él dijo: creo. Y fue bautizado. No lo estaba pensando, como hay gente, usted ve gente aquí que lleva 20, 30 años en el evangelio, pues aparentemente en el evangelio, y no son bautizados. Están todavía esperando. ¿Y qué tal que un día estos ya no puedan ni volver porque resulta que le da un infarto y cae por ahí donde pueda? Y después de estar tantos años escuchando el evangelio y diciendo: ahí voy, ahí voy. Eso quiere decir que usted no ha creído completamente. Porque los que creen inmediatamente quieren dar ese paso de confirmar con su fe el bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y no lo posterga. No lo posterga. No está: espere un momento, que es que tengo que arreglar unos problemitas. Y si Dios no le da permiso de arreglar ese problemita, usted se pierde. Porque usted tuvo la oportunidad, pero por falta de fe verdadera y un corazón preparado, tal vez todavía tiene cosas por allá guardadas. Hay mucha gente que todavía es supersticiosa, tiene cosas por allá de hechicería, tiene libros por allá raros, tiene amistades raras, tiene cosas raras. Y eso le impide, ella sabe, él sabe, que si se bautiza tiene que dar una medida. Pero lo que yo quiero traer aquí es que este hombre mostró que su corazón fue fértil, que se cayó la palabra e inmediatamente dio fruto. Y se fue, pero se fue con la palabra. Se fue para predicar donde quiera que llegaba. La palabra también me dice en Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 18 al 21, me habla del rey Josías. Cuando le trajeron la noticia que habían hallado el libro de la ley, Josías, al escuchar la palabra de Dios, dice que rasgó sus vestiduras y buscó al Señor con humildad, liderando uno de los grandes avivamientos en Judá. Su corazón fue fértil, produjo fruto al oír, al obedecer la palabra. Y el Señor le dijo que le dijeran a este hombre que había mandado a consultar, por cuanto su corazón se enterneció al oír mi voz, por cuanto se humilló
Es decir, que la palabra caló profundamente. El corazón de él estaba receptivo, estaba atento, preparado. Quería una palabra, quería volverse a la senda antigua, quería no vivir una vida superficial, quería tener una palabra de conexión con el verdadero Dios. Amén, amado hermano. Igual que en Nehemías, el capítulo 8, versos 5 al 9, cuando el pueblo escuchó la lectura de la palabra de Dios, la mayoría de los adultos lloraron, los jóvenes se alegraban al oír la lectura de la exposición de la palabra. Respondieron con arrepentimiento, hicieron compromiso, mostrando un terreno preparado para la semilla divina. Qué tremendo, hermano. Hubo algo especial. Allí ellos querían calmar al pueblo, pero el pueblo seguía llorando, volviéndose a Dios, dedicando su vida al Señor. Gloria al Señor. Entonces, amados, como creyentes, si de verdad tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y somos terreno fértil, entonces debemos buscar a Dios con todo el corazón, con la sencillez, con el arrepentimiento, buscándole a diario, buscando entender como lo hacía el pueblo allá en los días de Nehemías, que ponía el oído de modo que pudieran oír el contenido y entenderlo, hermano. Porque de qué nos sirve oír y no entender la palabra de Dios. Amén, hay que entenderla, hay que recibirla. Gloria al Señor. Entonces, esta palabra nos confronta con una pregunta: ¿qué tipo de terreno es nuestro corazón? ¿Cuál es su condición espiritual? Amén. ¿Estamos dispuestos? ¿Nuestro corazón está endurecido? ¿Es un terreno pedregoso? ¿Un campo de espinos o una tierra fértil? Dios nos invita hoy a arar el corazón, porque hay que arar el corazón para que la tierra se ablande para cuando llegue la semilla. Hoy el Señor nos invita a arar el corazón con el arrepentimiento. Y nos debemos preguntar: ¿en nuestro corazón endurecido como el de Faraón? ¿O superficial como el de los israelitas en el desierto? ¿Dividido como el de Salomón? ¿O fértil como el de Josías? ¿Qué terreno es nuestro corazón? Dios hoy quiere que nos volvamos a Dios. Y como dice Santiago 1:22, sea hacedores de la palabra y no solamente oidores. Que hoy decidamos ser tierra fértil, listo para recibir la semilla y dar fruto al 30%, al 60%, al 100 por uno. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos de consagración, frutos de dedicar nuestra vida y de decirle a Dios: yo quiero servirte. Me cansé de ser un creyente más, me cansé de ser un religioso más. Yo quiero más y más de tu presencia. Quiero la llenura, quiero que tú me utilices, quiero dar fruto para tu gloria. Dios nos llama hoy, nos confronta con esta palabra, hermano. Dios quiera que usted responda. Póngase de pie y entre en comunión con Dios en oración. Si usted recibió esta palabra y la entendió, permita que la misma traiga resultados que glorifiquen
el nombre del Señor, que exalten el nombre del Señor. No siga en esa vida de reposo, de materialismo, de entretenimiento, de cosas que realmente no llenan el corazón. Hay cosas que están haciendo perder la fuerza, que están debilitando y desmotivando la vida de muchos. Hay muchas personas desmotivadas.